En un remoto poblado se encontraba un gran refugio espiritual dedicado al Buda de Gotham, donde un renombrado maestro budista impartía sus enseñanzas. Entre sus seguidores había uno que hablaba sin cesar, relatando historias de aquí y allá y compartiendo siempre anécdotas de cada hogar donde pedía limosnas. Este discípulo, además, solía criticar a sus compañeros y fomentaba rumores, convencido de que él era superior. Se elogiaba continuamente y buscaba impresionarle al maestro, destacando que, pese a su acomodada procedencia, había dejado los lujos para buscar el conocimiento y la verdad interior. Un día, el maestro reunió a todos los discípulos y les propuso un ejercicio. Cada uno debía comprometerse durante un mes a cumplir una resolución que los ayudara a fortalecer su voluntad y autoconfianza. Todos escogieron metas de acuerdo con sus posibilidades, pero aquel discípulo en particular, ansioso por sobresalir, se acercó al maestro pidiéndole un reto que estuviera a la altura de su grandeza. El maestro, con una sonrisa, le asignó una tarea aparentemente fácil: mantener absoluto silencio por un mes. Al principio, el discípulo subestimó la dificultad del reto, pero pronto experimentó el peso del silencio. Los días pasaban y el esfuerzo de no hablar se hacía insostenible, tanto que llegó a enfermarse por las ganas de expresarse. Buscó al maestro, quien le explicó que cumplir los propios compromisos fortalece el carácter, y que si le resultaba imposible sostener algo tan sencillo, sería aún más difícil afrontar los desafíos de la vida. Esta respuesta caló en el discípulo, quien regresó decidido a su cabaña para seguir en silencio. Con el tiempo, los otros discípulos fueron abandonando sus resoluciones, pero él continuaba callado. Después de días de intenso esfuerzo, volvió con el maestro, quien le señaló que, mientras escuchara las voces de los demás, su mente continuaría inquieta y activa. Debía alejarse de las distracciones. Así, el discípulo decidió ir al bosque y pasó allí el tiempo restante en completa soledad. Los días se sucedieron sin que el discípulo regresara, y algunos pensaron que podría haber sido víctima de algún animal salvaje. Los discípulos preguntaron al maestro qué creía que había ocurrido, a lo que él respondió que quizás había encontrado lo que estaba buscando. Finalmente, el maestro explicó que uno de los mayores problemas de la humanidad es la incapacidad de guardar silencio, y que muchas veces nuestros conflictos surgen del impulso de hablar sin medida, intentando imponer nuestra visión a los demás. A lo largo de nuestra vida, repetimos constantemente el acto de escuchar y de hablar, pero en esta falta de conciencia dejamos escapar nuestro tiempo, nuestra esencia y esos momentos únicos que podrían ser vividos, sentidos y gozados. ¿Qué recibimos como resultado? Nada. Todo se vuelve vacío y perdido. Pocos son quienes alcanzan a comprender lo que se pierde en esta vorágine, del mismo modo que muchos desconocen tanto su llegada como su partida. El discípulo preguntó: «¿Entonces cuál es la salida?». El maestro respondió: «La única solución es observar tus pensamientos con plena atención. Mantenerse en el presente y realizar cada tarea con conciencia plena transforma profundamente la vida». Luego, el discípulo, tras obtener las respuestas a sus inquietudes, se inclinó ante su maestro y se fue. 3 meses pasaron desde su partida del ashram y no se supo nada de él en todo ese tiempo. Los hermanos espirituales del maestro habían perdido la esperanza de que volviera, pero un día regresó. Su presencia causó una alegría y sorpresa inmensas. Aunque era claro que no era el mismo que se había marchado, algo nuevo había en él. Se percibía una paz profunda en su rostro y una calma extraordinaria en su mirada. Al llegar, todos los hermanos del maestro lo rodearon y comenzaron a conversar con él, notando que ya no era impulsivo ni hablador como antes. Cada palabra suya era suave y dulce. Después de hablar con los hermanos un rato, fue hacia su maestro, tocó sus pies y le preguntó: «Gurudev, ¿sigo en silencio? ¿Mi propósito aún sigue vigente?».
El maestro, mirando con detenimiento sus ojos, le respondió: «Sí, permaneces en silencio. No ha salido palabra alguna de tu boca y tu propósito aún sigue en pie». El discípulo explicó: «Gurudev, cuando dejé el ashram, estaba en silencio en cuanto a palabras, pero en mi mente había ruidos, preguntas que no cesaban. Me adentré en el bosque buscando tranquilidad, esperando que mi mente se apaciguara, pero cuanto más solo estaba, más fuertes se volvían esas voces internas. Entonces, comencé a escuchar mi voz interior antigua y comprendí lo errado de mis críticas hacia mi familia, mis amigos y mis hermanos espirituales. En su momento, me parecía que hacía lo correcto, incluso cuando hablaba mal y me burlaba de ellos. Sentía que era mejor y que tenía razón. Pero aquel día, por primera vez, pude ver lo equivocadas que eran mis palabras. Durante un tiempo, esas voces y quejas siguieron dentro de mí, pero poco a poco, un día, se disolvieron por completo. Hoy, el silencio es interior también. En ese bosque denso, no había nadie fuera para conversar y también se apagaron los sonidos dentro de mí. Comprendí entonces lo que es el verdadero silencio. Había paz en todo mi entorno y aunque aún escuchaba algunos sonidos como antes, ahora los percibía en claridad. El susurro del viento, el canto de los pájaros, el murmullo del agua fluyendo. Escuché cada uno de estos sonidos por primera vez con atención total y nunca había sentido tanta paz. Por primera vez, rompí este silencio y exclamé: «Oh Dios, ¿qué paz es esta? ¿Por qué está todo tan callado?». Sin embargo, pese a mi exclamación, nada perturbó esa calma. Todo permanecía en quietud, dentro y fuera. «Gurudev», continuó, «converso con mis hermanos, hablo contigo, me expreso y observo lo que sucede, pero dentro de mí estoy solo, en silencio. Estoy en medio de muchos y aún así me siento solo. Aunque quisiera provocar ruido en mi interior, sigo en soledad. Ahora todo se vuelve visible y escuchado». El maestro respondió: «Mientras hablemos en el exterior, habrá desasosiego en el interior. Pero cuando nos volvemos hacia adentro, lo que decimos será siempre en calma. Muchos de los males del mundo surgen porque no queremos callar, hablamos más de lo necesario, sin escuchar al otro. Queremos interrumpir y demostrar quiénes somos y qué podemos hacer, y esto se convierte en el sentido de nuestra vida. Toda nuestra energía se pierde en palabras sin rumbo. En una sociedad donde la gente solo desea hablarse y no escucharse ni entenderse, la vida está llena de tristeza. Muchos no aprenden a callar, pues el silencio les hace sentir vulnerables. La raíz de los conflictos en el mundo está en nuestras palabras, por eso deberíamos hablar solo lo indispensable, pues hablar sin motivo nos impide explorar el interior, ya que nos empuja hacia lo externo. ¿Y qué hay en el exterior? Nada más que vacío. Si deseas conocerte, debes cerrar tu boca. Por eso, los budas que alcanzaron la iluminación buscaron la soledad, para no tener que hablar ni escuchar en exceso. Se sumergieron en el silencio y hallaron paz. Así pudieron recorrer su mundo interior. Aún así, quien desee puede vivir en soledad aún entre la gente y conservar su calma. Sin embargo, para lograrlo, debe ahorrar su energía, no gastarla en palabras sin sentido. La enseñanza de esta historia es que hablar sin razón es malgastar la energía. Excesivas palabras nos alejan del camino hacia el interior y nos mantienen enfocados hacia afuera. Aquellos que desean entrar en su propio ser deben guardar silencio. Espero que esta historia te haya dejado algo valioso. Puedes compartir tus reflexiones en los comentarios. Antes de irte, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal.